Y estamos en directo. Buenas tardes a todos, estamos en un nuevo directo del Economista Camuflado y hoy venimos de nuevo con la serie de Aprendiendo Stata, la serie en la que estamos aprendiendo a trabajar con el que quizás es el software de análisis estadístico más popular entre los economistas y también bastante popular en ciencias sociales en general. En capítulos anteriores, si habéis estado siguiendo la serie, que os recuerdo podéis encontrar en YouTube, en el canal de YouTube del Economista Camuflado, hemos estado hablando de temas como, por ejemplo, cómo utilizar log files para registrar vuestro trabajo, vuestras sesiones de trabajo en Stata, o también como, bueno, algunos consejos sobre cómo programar en DoFiles para poder construir todo un proyecto de análisis de datos desde Stata. Bien, en el capítulo de hoy, o más bien quizás en los próximos capítulos, dependiendo de cómo vaya la sesión de esta tarde, lo que vamos a estar haciendo es aprender a cómo hacer gráficos en Stata, lo cual es una de las tareas más frecuentes a las que nos enfrentamos a la hora de utilizar este programa. Es una de las tareas más importantes en el análisis de datos, desde luego. No se trata solamente de, una vez que tenemos una base de datos, limpiar estos datos, calcular estadísticos descriptivos, sino que también algo que queremos hacer a menudo es obtener visualizaciones de estos datos, lo cual hacemos con los gráficos que vamos a repasar esta tarde. Entonces, en esta sesión vamos a ver cómo se hacen algunos de los gráficos más populares, como por ejemplo gráficos de líneas, gráficos de dispersión, histogramas, etcétera. Todo esto lo vamos a ver en la sesión de hoy o en las próximas sesiones, dependiendo de cómo vayamos de tiempo. Como siempre, os invito a dejar vuestros comentarios y todas vuestras preguntas en el bloque de comentarios, de tal manera que las podamos ir atendiendo en directo. Y también, por supuesto, si hay algún problema con el audio o con la imagen, por favor, os agradecería que me lo hicieseis saber para tratar de solucionarlo lo antes posible. Y también, por supuesto, os recuerdo que si os gusta lo que estamos haciendo en el canal, la mejor forma de dar las gracias y apoyar al canal del Economista Camuflado es seguirnos en redes sociales. Como sabéis, tenemos presencia en Facebook, Instagram, Twitter. También estamos en TikTok y por supuesto todo lo que hacemos en El Economista Camuflado lo podéis encontrar en la página web www.eleconomistacamuflado.com, así como en el canal de YouTube del Economista Camuflado. Bien, vamos a empezar con la sesión. Si queréis, como siempre, podéis abrir Stata e ir siguiendo la sesión desde Stata. Yo ya lo tengo abierto. Entonces, como veis al lado izquierdo de la pantalla tengo mi ventana de resultados y al lado derecho tengo lo que sería el do file que voy a estar utilizando en la sesión para ir poniendo todos los comandos ahí. Entonces, en este do file, lo que he hecho, lo primero de todo, como siempre, lo que recomiendo es que escribáis la ruta al directorio donde estáis guardando todos los archivos y bases de datos que vais a utilizar durante la sesión y donde también pues podéis guardar este do file. Entonces yo ya he fijado mi directorio. Lo que tendríais que hacer vosotros es utilizar esta línea con el comando cd seguido de la ruta al directorio en el que vayáis a trabajar, y esto os lo recomiendo para trabajar de la manera más ordenada posible. Y también lo que he hecho es abrir un log file. Como recordáis,
del capítulo anterior, los log files son muy útiles porque os permiten grabar en un archivo de tipo SMCL o de tipo log, que al final viene a ser como una especie de archivo de texto, todos los resultados que produce Stata. Todo lo que veis en la ventana de resultados lo podéis guardar en ese archivo, de tal manera que si estáis haciendo una sesión de trabajo, vais guardando todos los resultados ahí y después al día siguiente imagináis que seguís con otra sesión de trabajo. Si queréis continuar con el trabajo del día anterior, podéis mirar lo que hicisteis como si fuese una especie de diario en ese log file. Entonces yo lo que he hecho ha sido abrir un log file que se llama log/c14. Y en este log file voy a registrar todos los resultados que Stata produzca durante esta sesión. Entonces, hablando ya de los gráficos en Stata, sobre los gráficos en Stata, lo que hay que decir es que, lo primero de todo, Stata ofrece muchas posibilidades a la hora de producir gráficos, a la hora de producir visualizaciones. Quizás la primera vez que te enfrentas a la tarea de hacer gráficos en Stata puede que te eche un poco para atrás porque a primera vista puede no parecer tan fácil, pero en esta sesión vamos a repasar cómo trabajar con algunos de los comandos, como digo, más importantes para hacer este tipo de gráficos. Entonces, Stata ofrece muchas posibilidades a la hora de hacer gráficos. ¿Y cómo hacer estos gráficos? Bueno, lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es utilizar comandos, que al final personalmente creo que es lo mejor que se puede hacer, aprender a utilizar los comandos de Stata para hacer estos gráficos. Pero también algo que puede ayudar a mucha gente que se enfrenta por primera vez a los gráficos en Stata es utilizar estos menús que aparecen en la parte superior del programa. En la ventana veis estos menús. Pues si vamos a Graphics, en inglés, en la versión de Stata en castellano, pues aparecerá la palabra gráficos. Aquí veis distintas opciones para trabajar con gráficos. Entonces, una vez seleccionáis una de ellas, por ejemplo, si seleccionamos Bar Chart, pues lo que vais a ver es un menú con el cual podéis empezar a decirle a Stata cómo es el gráfico de barras que queréis producir. Entonces esto, como digo, puede ser de mucha ayuda para todas aquellas personas que se enfrentan por primera vez a la tarea de hacer gráficos en Stata. Entonces, bueno, puede estar muy bien si en alguna ocasión lo necesitáis. Pero nosotros vamos a utilizar comandos para producir estos gráficos. Y en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es trabajar con una base de datos que ya viene cargada en Stata por defecto. Entonces la base de datos que vamos a utilizar es una base de datos de esperanza de vida en Estados Unidos. Entonces, para cargar esa base de datos, lo que vamos a hacer es utilizar el nombre. Estamos utilizando el comando sizeUse y la base de datos se llama USLifeExp. Ejecutamos el comando y aquí la tenemos. Bien, ya la tenemos cargada a la memoria. ¿Vale? Este es el primer paso. Lo primero que tenéis que hacer es cargar esta base de datos. Entonces aquí veis que tenemos una serie de variables que podemos ver mejor en el visor. Y aquí en el visor veis que tenemos estas variables. Tenemos una variable de año y después tenemos la esperanza de vida
en Estados Unidos en cada uno de estos años, esperanza de vida para hombres, para mujeres, y tenemos más variables. Tenemos más variables aquí. Todos son datos de esperanza de vida. Bien, entonces vamos a utilizar esta base de datos como ejemplo para ver cómo se hacen gráficos. Entonces, el primer tipo de gráfico que vamos a hacer es el gráfico de líneas. Este es el primer tipo de gráfico que vamos a hacer, el gráfico de líneas. Vamos a empezar por ese. Entonces, ¿cómo hacemos el gráfico de líneas? Bien, para el gráfico de líneas. Bien, lo que vamos a hacer es utilizar el siguiente comando. Es decir, básicamente lo que queremos hacer ahora es un gráfico de líneas donde veamos la evolución de la esperanza de vida a lo largo del tiempo. Tenemos una variable de años, tenemos otra variable que es la esperanza de vida. Queremos trazar una línea entre todos esos puntos, que son la esperanza de vida en cada año. Muy fácil, ¿no? Típico gráfico, gráfico de líneas. ¿Cómo lo hacemos? Bien, vamos a ponerlo por aquí. Entonces, para el gráfico de líneas, lo que vamos a utilizar es este comando. Vamos a escribir graph two-way, ¿vale? Así van a empezar prácticamente todos los gráficos que vamos a hacer hoy con el comando graph two-way. Entonces, sobre el comando graph two-way hay que decir que vamos a poder omitir esta parte. O sea, vamos a ver varias formas de escribir con distintos comandos el gráfico de líneas. Y la primera que vamos a ver es con este graph two-way. Si ahora ponemos line, lo que estamos haciendo es indicarle a Stata que queremos producir un gráfico de líneas. Y ahora vamos a escribir el nombre de la variable life expectancy y la variable year. Básicamente, esta primera variable que estamos escribiendo aquí es la variable que se corresponde con el eje de las IES, es decir, el eje vertical. Si piensas en un gráfico de líneas, típico gráfico, eje vertical, horizontal. En el eje horizontal tenemos los años, tenemos el tiempo, y en el eje vertical tenemos la esperanza de vida, en este caso. Entonces, haciendo esto, ejecutamos el comando y aquí ya vemos que Stata nos ha hecho el gráfico. Aquí lo tenemos. Esperanza de vida y año. Y aquí podemos ver la evolución de la esperanza de vida en Estados Unidos a lo largo del tiempo. Muy fácil, ¿no? Como digo, si tenéis alguna pregunta en cualquier momento, por favor, dejadla en comentarios. Bien, hay otra manera de escribir el comando para obtener el gráfico de líneas. Podemos omitir la palabra graph y escribir two-way line life expectancy year. Y si ejecutamos el comando, Stata va a producir exactamente lo mismo. Y otra manera incluso más breve de escribir el comando es poner directamente line life expectancy year. Entonces ejecutamos esa línea y vamos a obtener el mismo resultado. Esos tres comandos son equivalentes. Esas tres maneras de escribir el gráfico de líneas son equivalentes y van a producir exactamente lo mismo. Entonces aquí vemos este gráfico de líneas que es, como habéis visto, muy fácil de obtener. Ahora, cosas que nos pueden interesar cuando trabajemos con el gráfico de líneas. Una posibilidad es que estemos interesados en graficar dos líneas en el mismo
en el mismo lugar, en el mismo gráfico. Por ejemplo, aquí en la base de datos tenemos la esperanza de vida de hombres blancos y también negros. Entonces, imaginemos que queremos comparar la esperanza de vida de estos dos grupos en un gráfico. Pues lo podemos hacer en Stata. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues para poner dos líneas en el mismo gráfico, lo que vamos a hacer es escribir graph two-way line y ahora escribimos lo mismo, o sea, la lógica es la misma que en el comando anterior. Vamos a escribir primero la primera línea que queremos representar, que es esperanza de vida de los hombres blancos, con year, y ahora ponemos estas dos barras verticales y escribimos de nuevo line porque queremos una segunda línea con la esperanza de vida de los hombres negros. Si ahora ejecutamos este comando, aquí tenemos el resultado con una leyenda además. Aquí vemos esta esperanza de vida del primer grupo y la esperanza de vida del segundo grupo. Y podemos ver que la esperanza de vida de los hombres negros ha sido más baja que la de los hombres blancos. Entonces esto, pues bueno, pues puede ser una manera muy buena de visualizar, de comparar básicamente estas dos variables. Lo tenemos aquí. Una manera equivalente de escribir el comando pues es la siguiente. Si ahora escribimos, vamos a poner lo siguiente. Vamos a escribir graph two-way y ahora ponemos line life expectancy white male year. Estamos utilizando paréntesis. En lugar de esas dos barras verticales, estamos utilizando paréntesis. Entonces escribimos ahora line life expectancy black male year. Si ejecutamos el comando, Stata ha producido lo mismo. Ahí lo tenemos. El resultado es exactamente el mismo que antes. Podemos añadir más líneas al gráfico, todas las que queramos. Imaginaos, por ejemplo, que queremos añadir también los datos de esperanza de vida de mujeres. Además de los de hombre, queremos poner los de mujeres, pues también lo podemos hacer siguiendo la misma lógica. Graph two-way y escribimos la primera línea. Line life expectancy white male year. Segunda línea, line life expectancy black male year. Y ahora vamos a continuar el comando. Tercera línea, line life expectancy white female year. Y la cuarta y última línea, line life expectancy black female year. Ejecutamos el comando y ahí tenemos el resultado. Vemos la esperanza de vida de los 4 grupos a lo largo del tiempo. White male en azul claro, black male en rojo, white female en verde, black female en amarillo. Por supuesto, una manera equivalente de escribir este comando es, en lugar de utilizar los 4 paréntesis que hemos visto, utilizaríamos las líneas verticales para separar cada uno de estos line commands. Y entonces lo tendríamos. ¿Qué más opciones ofrece el comando graph two-way line? Bueno, pues ofrece muchísimas opciones. En la sesión de hoy no vamos a cubrirlas todas porque son
muchísimas, muchísimas opciones. Quizás más adelante en algún momento podemos hacer sesiones sobre aspectos más detallados relacionados con la personalización de los gráficos, pero una de las opciones que más os puede interesar, por ejemplo, es la opción de graficar solamente una parte de los datos. Por ejemplo, aquí hemos visto que tenemos datos de esperanza de vida desde el año 1900. Quizás estemos interesados en poner en el gráfico los datos de esperanza de vida a partir del año 1950, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer esto? Si has estado siguiendo la serie, seguramente te imagines en este momento cómo se puede hacer. Quizás recordarás que hicimos un capítulo sobre operadores lógicos y uno de los operadores que vimos, que decíamos que era de los más importantes en Stata, es el operador if. Un operador que nos permite ejecutar un comando sobre un subconjunto de datos que le indiquemos a Stata. Y es lo que vamos a hacer aquí, vamos a utilizar el comando if. Entonces, vamos a utilizar graph, two-way line, life expectancy year, es decir, vamos a volver al primer gráfico que hicimos, pero ahora vamos a poner solamente los datos de esperanza de vida desde el año 1950. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que añadir a este primer comando que utilizamos? Pues le tenemos que añadir la coletilla if year mayor que 1950. Y así Stata va a representar los datos de esperanza de vida de ese periodo únicamente. Y lo tenemos aquí. Lo tenemos ahí. El gráfico de la esperanza de vida. Bien. Bien, el siguiente gráfico que vamos a ver, si no hay más preguntas, si no hay ningún comentario ni nada más, pasamos al siguiente tipo de gráfico. Bien, el siguiente tipo de gráfico que vamos a ver es el gráfico de dispersión. Un tipo de gráfico muy común, sobre todo cuando estudiamos econometría y tratamos de estudiar la relación entre dos variables. Este tipo de gráfico, pues bueno, es muy utilizado para ver cómo se mueven dos variables juntas. Entonces, el scatterplot. Vamos a ver un ejemplo de scatterplot con los mismos datos que hemos estado utilizando hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, pues para hacer el scatterplot vamos a poner aquí una línea divisoria. Luego, como siempre, voy a subir este do file al repositorio de GitHub que estamos haciendo con todos los materiales de la serie. Lo vais a tener ahí para que podáis replicar todos estos comandos y podáis repasarlo y también modificarlo a vuestro gusto. Quizás esto sea útil para vuestros propios análisis. Todo eso va a estar allí. Entonces vamos a hacer ahora un gráfico de dispersión. Un scatterplot en inglés. Entonces, en este gráfico de dispersión, vale. Lo que vamos a hacer como ejemplo de gráfico de dispersión es hacer un gráfico de dispersión ah, de las siguientes variables. Bien. Vamos a
hacer lo siguiente. Vamos a cargar una base de datos que tiene esperanza de vida también. ¿Vale? Ahora vamos a cargar la base de datos LifeExp. En lugar de la de US LifeExp, vamos a cargar otra de las bases de datos que está que viene en Stata por defecto. Vamos a cargarla en la memoria y aquí lo tenemos. Bien, ¿qué es esta base de datos? Esta base de datos es una base de datos de también esperanza de vida en distintos países. Entonces, como podéis ver aquí, tenemos los siguientes datos. Tenemos los siguientes datos. Tenemos región de cada país. Tenemos una lista de países. Y después tenemos otras variables como son el crecimiento de la población. Esto es el crecimiento anual de la población. Luego tenemos la esperanza de vida. Y también tenemos el Gross National Product per cápita. El Producto Nacional per cápita ya está aquí. Y luego este otro índice relacionado con la calidad del agua. Entonces tenemos estos datos aquí cargados en la memoria de Stata. Y ahora lo que vamos a hacer con ellos es producir un gráfico de dispersión. ¿Qué gráfico de dispersión? Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginemos que estamos interesados en estudiar la relación entre el Producto Nacional y la esperanza de vida. Por aquello de que, en principio, los países más ricos son aquellos donde la esperanza de vida es más alta. Entonces, vamos a imaginar que estamos interesados en estudiar esa relación. ¿Qué es lo que hacemos? Pues utilizamos Graph2Way y ahora en lugar de utilizar la palabra line que hemos usado antes, vamos a usar la palabra scatter. Porque queremos un scatter plot, queremos un gráfico de dispersión. Y ahora ponemos la esperanza de vida y el Producto Nacional. Ejecutamos este comando y Stata nos da este gráfico de dispersión que tenemos aquí. En el eje vertical aparece la esperanza de vida al nacer y en el eje horizontal aparece el Producto Nacional. Y vemos que existe esta relación, vemos que a más Producto Nacional, más esperanza de vida, existe esta relación positiva. Quizás, bueno, vemos que aquí hay una cierta curva, podríamos decir. Esta curva que describe la relación entre estas dos variables. Igual que con el gráfico de líneas, existen opciones para escribir el comando de una manera más breve. Si escribimos en lugar de graph two-way scatter, two-way scatter life expectancy gross national product, Stata produce el mismo gráfico. Y si ahora escribimos scatter life expectancy gross national product, lo mismo. El mismo gráfico que antes. Exactamente lo mismo. Y también como en el gráfico de líneas, existe la posibilidad de tener dos gráficos de dispersión básicamente en el mismo gráfico. Es decir, imaginaos que lo que queremos es representar en el mismo gráfico, por un lado, la relación entre la esperanza de vida y el Producto Nacional, y por otro, la relación entre la esperanza de vida y el crecimiento de la población. Esto lo podemos hacer
siguiendo la misma lógica que usamos antes con el gráfico de líneas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues para representar vamos a decir dos relaciones entre variables en el mismo gráfico, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a escribir graph two-way. Y ahora, primera relación, scatter entre life expectancy y el producto nacional. Segunda relación, scatter, life expectancy, crecimiento de la población. Ejecutamos el comando y aquí vemos el resultado. Aquí lo tenemos. ¿Qué ocurre con este gráfico de dispersión? Bueno, así a primera vista seguramente lo que te llame la atención es que ha salido un poco raro. Y ha salido un poco raro por aquí, por lo que sería, ¿veis estos puntos de aquí? Esto viene de haber representado la relación entre la esperanza de vida y el crecimiento de la población. En realidad esto ocurre por la escala de las variables que estamos manejando aquí. Básicamente lo que ocurre es que, claro, el Producto Nacional, si vais al visor de los datos, veis que aquí tenemos el crecimiento de la población está en este orden de magnitud, 1,2, 1,1, 0,4. Luego tenemos la esperanza de vida, que está a 72, 74, 79. Y luego ya el Producto Nacional, donde las magnitudes son mucho más altas. Lo que es conveniente en este caso es rescalar la variable del Producto Nacional para que las magnitudes sean más bajas y entonces no ocurra esto que vemos aquí, que es que aparecen, pues bueno, estas líneas de puntos verticales, este tipo de cosas. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Lo que vamos a hacer es generar una nueva variable que se va a llamar Gross National Product 000, por ejemplo, porque lo que vamos a hacer es dividir el Producto Nacional por 1000, de tal manera que esté en un orden de magnitud mucho más bajo. Entonces vamos a dividir por 1000 aquí y también vamos a añadir una etiqueta a esta variable, label variable, gross national product 000, ¿vale? Y podemos ponerle gross national product per cápita miles de dólares. Bien, entonces ejecutamos el comando. Ya tenemos aquí esta nueva variable que es el Producto Nacional dividido por 1000. Y ahora vamos a probar a representar las dos relaciones entre variables. Y aquí en lugar del Gross National Product per cápita vamos a escribir Gross National Product 000. Y ahora aquí tenemos el resultado. Hemos utilizado el mismo comando de antes, pero hemos rescalado el producto nacional. Bien, entonces esta es una primera modificación que podemos hacer para que el gráfico luzca mejor. Ahora, una segunda modificación que también es conveniente en este caso, que estamos representando dos relaciones entre variables, o sea, básicamente aquí en este gráfico tenemos ahora mismo tres variables, que son la esperanza de vida al nacer, el Producto Nacional y el crecimiento de la población. Sin embargo, tenemos solamente dos ejes.
Entonces, ¿qué es conveniente? Pues sería conveniente añadir un tercer eje, es decir, otro eje vertical. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues para añadir otro eje, para añadir ejes, lo que vamos a hacer es utilizar Graph2Way. Básicamente lo que vamos a hacer es el mismo, vamos a usar el mismo comando de antes, pero vamos a añadir algunos detalles. Y es, dentro del primer paréntesis, vamos a escribir x-axis 1 y después, dentro del segundo paréntesis, vamos a escribir x-axis 2. Si ahora ejecutamos el comando, vemos que ahora ya la visualización es distinta. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues por un lado, lo que tenemos es, si miráis eje vertical, eje horizontal, tenemos la relación entre esperanza de vida al nacer y el Producto Nacional en miles de dólares. Pero también la segunda relación que hemos representado en este gráfico es la que existe entre el crecimiento anual de la población y la esperanza de vida. Y esa relación la tenéis aquí. Aquí en este eje horizontal de arriba y aquí en el eje vertical. Entonces, fijaos en lo que hemos dicho a Stata. Le hemos dicho a Stata, quiero que la relación entre la esperanza de vida y el Producto Nacional me lo representes en base a un eje horizontal, que es el eje de abajo. Y quiero que la segunda relación entre la esperanza de vida y el crecimiento de la población aparezca en base a otro eje horizontal, que es el de arriba. Y esto es lo que hemos hecho. Y así vemos que de esta manera es mucho más fácil visualizar la relación entre la esperanza de vida y el Producto Nacional por un lado, con los puntos azules, y por otro, la relación entre el crecimiento de la población y la esperanza de vida con los puntos de color rojo. Podemos añadir más detalles a estos gráficos. ¿Qué más detalles podemos añadir? Bueno, pues podemos añadir también algo que resulta muy útil y aparece muchas veces en gráficos de dispersión. Son básicamente lo que serían líneas para líneas que representan la relación entre dos variables. Lo que sería en inglés una fitted line. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues para añadir esa fitted line, lo que vamos a hacer es utilizar el comando graph2way. Vamos a usar el mismo comando de antes. O sea, en este caso vamos a volver al primer gráfico de dispersión que hicimos, el más simple, con la esperanza de vida y el Producto Nacional per cápita en miles de dólares. Y ahora tenemos que añadir otro paréntesis con la palabra LFIT-CI, Life Expectancy, Gross National Product, per cápita en miles de dólares. Y así vamos a producir un gráfico de dispersión con esta línea que tenemos aquí, esta fitted line, con también los intervalos de confianza al 95%. Este es gráfico típico de econometría, curso básico de econometría, cuando estás estudiando la relación entre dos variables. Bueno, pues típico gráfico está aquí.
Lo tenemos aquí. Entonces eso también puede ser muy útil. También algo que se suele hacer en cursos de econometría y a la hora de representar relaciones entre dos variables es tomar logaritmos de variables. Para representar la relación entre dos variables y tomar el logaritmo de una de ellas, esto no lo podemos hacer dentro del comando. No existe una opción dentro de el comando scatter para directamente tomar el logaritmo de una o de las dos variables que estamos estudiando. Lo que tenemos que hacer es generar una nueva variable que sea el logaritmo de la variable en la que estamos interesados y entonces poner esa variable logarítmica en el gráfico de dispersión. Entonces, por ejemplo, vamos a generar el logaritmo del producto nacional. Vale, pues vamos a utilizar el comando generate. Generamos la variable ln gross national product, que es el logaritmo de esa variable. Vamos a ponerle también una etiqueta para que quede todo bien descrito en la base de datos. Estamos tomando el logaritmo del producto nacional y ahora vamos a representar la relación entre las dos. Vamos con scatter, life expectancy y ln. Entonces hacemos todo esto, ejecutamos todo esto y tenemos la relación entre esas dos variables, entre el life expectancy y el logaritmo del producto nacional per cápita en miles de dólares, habiendo tomado logaritmos. Así lo tendríamos. Entonces, lo que hemos hecho en esta sesión pues es básicamente aprender a producir estos dos tipos de gráficos que son muy frecuentes, el gráfico de líneas y el gráfico de dispersión. Y bien, si no hay ningún comentario más, como siempre podéis dejarlo en el bloque de comentarios en el canal de YouTube donde este directo va a estar subido. Y también, por supuesto, en cualquier momento, cualquier duda, podéis poneros en contacto conmigo a través de redes sociales. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Ha sido un placer compartir esta tarde, el directo de esta tarde con todos vosotros y como digo, os invito a seguir compartiendo vuestros comentarios y dudas a través de los canales de contacto habituales. No os entretengo más. Espero que paséis un buen domingo, lo que queda de domingo, y espero volver a veros muy pronto por aquí. Muchas gracias por pasaros por aquí. Un saludo.